Victoria Mendoza se quedó paralizada cuando vio a la desconocida llorando sobre la tumba de su hijo. La joven sostenía a una niña pequeña que tenía los mismos ojos verdes de Sebastián. Lo que esa mujer le reveló cambiaría su vida para siempre. El cementerio Jardines de la Eternidad estaba envuelto en esa quietud pesada que solo los lugares donde reposan los muertos pueden tener. Las lápidas de mármol brillaban bajo el sol de mediodía de octubre, reflejando nombres y fechas que contaban historias de vidas que habían terminado demasiado pronto o demasiado tarde. El aroma de las flores frescas se mezclaba con el olor a tierra húmeda de la madrugada anterior, cuando había llovido sobre Ciudad de México. Victoria Mendoza caminaba por el sendero principal con pasos medidos y precisos, exactamente como caminaba por los pasillos de su corporativo de 22 pisos en el corazón de Polanco. A sus 52 años, era la directora ejecutiva de Mendoza Industries, un imperio farmacéutico valorado en $400 millones que ella había construido desde cero después de heredar una pequeña distribuidora de medicamentos de su padre. Su traje Armani negro costaba más que el salario mensual de 3 empleados promedio, y sus zapatos italianos dejaban huellas perfectas en el pavimento del cementerio. Cada tercer domingo del mes, Victoria venía a este lugar, siempre sola, siempre exactamente a las 11 de la mañana. Siempre con un ramo de rosas blancas importadas que su asistente personal compraba en la floristería más exclusiva de la ciudad. Era un ritual que había mantenido religiosamente durante los últimos 3 años, desde aquel horrible día de septiembre cuando recibió la llamada que había destrozado su mundo perfectamente ordenado. La tumba de Sebastián Mendoza estaba ubicada en la sección premium del cementerio, donde solo las familias más adineradas podían permitirse descansar eternamente. Era una lápida de mármol negro importado de Italia, con letras doradas que rezaban: Sebastián Alejandro Mendoza Vega, 1996-2021. Hijo amado, tu luz nunca se apagará. Victoria había pagado $50,000 por ese monumento, porque su hijo merecía lo mejor, incluso en la muerte. Pero cuando llegó a la tumba ese domingo, Victoria se detuvo en seco. Había alguien ahí. Una mujer joven, probablemente de 23 o 24 años, estaba arrodillada frente a la lápida de Sebastián. Llevaba un vestido sencillo de algodón floreado que había visto mejores días, zapatos desgastados que claramente no eran de marca, y un suéter tejido a mano con algunos agujeros visibles. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo simple, y sus manos, que Victoria notó inmediatamente, eran las manos de alguien que trabajaba arduamente, ásperas, con las uñas cortas y sin pintar. Pero lo que más llamó la atención de Victoria, lo que hizo que su corazón se detuviera por una fracción de segundo, fue la niña pequeña que la joven sostenía en sus brazos. La niña tendría aproximadamente 2 años, tal vez 2 y medio. Llevaba un vestido rojo económico pero limpio, con un moño blanco en el cabello rubio que caía en rizos suaves sobre sus hombros pequeños. Y sus ojos, esos ojos que miraban curiosamente las flores sobre la tumba, eran de un verde esmeralda inconfundible, los mismos ojos que Sebastián había tenido. Victoria sintió una mezcla de furia y confusión invadiéndola como una ola de agua helada. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué derecho tenía de estar en la tumba de su hijo? ¿Y por qué sostenía a una niña que se parecía tanto a Sebastián que resultaba perturbador? La joven mujer estaba llorando en silencio, sus lágrimas cayendo sobre las flores que había colocado frente a la lápida. Eran flores silvestres, probablemente recogidas de algún parque o jardín, atadas torpemente con un cordel viejo. Un contraste absoluto con las rosas blancas perfectas que Victoria sostenía, cada una costando más de lo que esta mujer probablemente ganaba en un día. Victoria se acercó con pasos firmes que resonaban como sentencias en el silencio del cementerio. Su presencia era intimidante incluso sin palabras. La postura erguida de quien nunca ha tenido que inclinarse ante nadie. La expresión de superioridad que había perfeccionado durante décadas de negociaciones corporativas despiadadas. Y esa mirada que había hecho temblar a ejecutivos experimentados. Disculpa. La voz de Victoria cortó el aire como un cuchillo afilado. No fue una pregunta. Fue una orden. La joven levantó la vista bruscamente, sobresaltada. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. La niña en sus brazos se aferró a ella con más fuerza,
escondiendo su carita en el hombro de la joven. Yo, lo siento, señora. La voz de la joven temblaba, apenas audible. Había miedo en sus ojos. El tipo de miedo que Victoria había visto 1000 veces en personas que sabían que ella tenía el poder de destruir sus vidas con una sola llamada telefónica. «Ya nos vamos», comenzó a ponerse de pie, pero Victoria dio un paso adelante, bloqueando su camino. «¿Quién eres tú?», Victoria preguntó, su voz fría como el hielo, cargada con esa autoridad que venía de años de estar en la cima de la pirámide social. «¿Y qué haces en la tumba de mi hijo?». La joven bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Victoria. «Yo solo venía a visitarlo. No sabía que usted vendría hoy». «¿Visitarlo?». Victoria soltó una risa corta y despectiva que no tenía nada de humor. «¿Tú? Una don nadie viene a visitar a mi hijo. ¿Con qué derecho?». «Señora Mendoza, yo... ¿Cómo sabes mi nombre?». Victoria la interrumpió bruscamente, sus ojos entrechándose con sospecha. «¿Quién diablos eres?». La joven respiró profundamente, como reuniendo coraje de algún lugar profundo dentro de sí misma. Cuando finalmente levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. No era solo miedo, había dolor, había determinación, y había algo más que Victoria no podía identificar. «Me llamo Camila». «Camila Torres», respondió con voz más firme ahora. «Y conocí a Sebastián». Victoria la examinó de arriba a abajo con una mirada que destilaba desprecio absoluto. Esta chica no podría haber sido más diferente del mundo en el que Sebastián se movía. Su hijo había estudiado en las mejores universidades privadas. Había viajado por Europa durante sus veranos. Había crecido en mansiones con servicio doméstico completo. Sus amigos eran hijos de diplomáticos, empresarios, políticos. No, personas como esta. «¿Conociste a mi hijo?». Victoria repitió las palabras como si fueran absurdas. «Sebastián no tenía amigas como tú. Él se movía en círculos completamente diferentes. Así que déjame preguntarte nuevamente, ¿quién eres realmente? ¿Una empleada de alguno de nuestros negocios? ¿Una acosadora que lo vio en alguna revista?». «No soy ninguna de esas cosas», Camila respondió, su voz temblando pero manteniéndose firme. «Sebastián y yo nos conocimos hace 4 años». «Mentira». Victoria escupió la palabra con veneno. «Mi hijo me contaba todo. Yo conocía a todas las personas importantes en su vida, y definitivamente nunca mencionó a alguien como tú». El silencio que siguió fue pesado, cargado con algo que Victoria no podía todavía comprender. Camila miró hacia la niña en sus brazos, quien había levantado la cabeza y observaba a Victoria con esos ojos verdes inquietantemente familiares. «Tal vez», Camila dijo suavemente, cada palabra cuidadosamente medida. «Tal vez no te contó todo, señora Mendoza». La furia de Victoria se encendió como una llamarada. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir aquí, a la tumba de mi hijo, y sugerir que él me ocultaba cosas? Sebastián y yo teníamos una relación perfecta. Él era mi única razón de vivir». «¿Era?», Camila preguntó, y había una tristeza profunda en esa pregunta. «¿O es lo que usted cree que era?». Victoria dio un paso amenazante hacia adelante. «Escúchame bien, niña. No sé qué juego estás jugando, si es dinero lo que buscas o algún tipo de atención patética, pero te equivocaste de persona. Tengo abogados que pueden hacer que tu miserable vida sea un infierno. Ahora lárgate de aquí antes de que llame a seguridad». «No vine por dinero», Camila dijo, y por primera vez su voz se quebró con emoción genuina. «Vine porque lo amaba, porque vengo cada domingo desde que murió, porque hay días en que este es el único lugar donde siento que todavía está cerca». Algo en esas palabras, en la forma en que fueron dichas, hizo que Victoria se detuviera. Había una verdad cruda en la voz de esta joven que era difícil de ignorar. Pero Victoria había construido un imperio siendo dura, siendo impenetrable, siendo alguien que nunca mostraba debilidad. «¿Amabas a mi hijo?», Victoria preguntó con incredulidad y burla mezcladas. «¿Tú? Una chica que probablemente trabaja limpiando casas o sirviendo mesas. ¿Amabas a Sebastián Mendoza, heredero de un imperio farmacéutico, graduado de la Universidad de Stanford, un hombre que podía tener a cualquier mujer que quisiera?». «Sí», Camila respondió simplemente, y esa simplicidad fue más poderosa que cualquier defensa elaborada. «Lo amé, y él me amó a mí». «Victoria,
Estalló en una carcajada cruel que espantó a los pájaros cercanos. ¿Te amó? Dios mío, realmente estás delusional. Mi hijo tenía novia, ¿sabes? Sofía Castillo, hija del embajador. Hermosa, educada, de buena familia. Iban a casarse. Él nunca habría mirado 2 veces a alguien como tú. La niña en los brazos de Camila comenzó a inquietarse, asustada por el tono de voz de Victoria. Camila la meció suavemente, calmándola con susurros antes de volver a mirar a Victoria. Señora Mendoza, Camila dijo con una calma que contrastaba con la tormenta en los ojos de Victoria. ¿Nunca se preguntó por qué Sebastián pasaba tanto tiempo lejos de casa durante su último año? ¿Por qué cancelaba cenas familiares? ¿Por qué a veces su teléfono estaba apagado durante horas? Victoria se tensó visiblemente. Esas preguntas tocaban algo que había estado tratando de ignorar durante 3 años. Sebastián sí había estado distante en sus últimos meses. Había excusas sobre proyectos de trabajo, viajes de negocios, compromisos sociales. Victoria había estado tan ocupada con expansiones corporativas y adquisiciones que había aceptado esas explicaciones sin cuestionarlas demasiado. Estaba ocupado con sus responsabilidades. Victoria defendió débilmente. Estaba preparándose para tomar un rol más activo en la empresa. Estaba conmigo, Camila dijo, y esas 3 palabras cayeron como bombas en el espacio entre ellas. Estaba construyendo una vida diferente, una vida que usted nunca supo que existía. ¡Suficiente!, Victoria gritó, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante décadas. No voy a quedarme aquí escuchando las fantasías de una aprovechada. No sé qué esperas conseguir con estas mentiras, pero no funcionará. Se dio la vuelta para irse. Pero entonces la niña en los brazos de Camila extendió su manita y dijo con una voz aguda y clara: ¿Abuela? El mundo de Victoria se detuvo. La palabra resonó en sus oídos como un eco interminable. Se volteó lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo físico monumental. La niña la miraba con esos ojos verdes, esos ojos que eran tan familiares que dolían, y sonreía con una inocencia que era absolutamente devastadora. ¿Qué acabas de decir?, Victoria susurró, el color drenándose de su rostro perfectamente maquillado. Camila apretó a la niña contra ella, como protegiéndola de algo invisible pero amenazante. Emma, dijo suavemente, besando la cabeza de la pequeña. Su nombre es Emma, Emma Mendoza Torres. Victoria sintió que sus piernas se volvían líquidas. No, murmuró, negando con la cabeza. No, eso es imposible. Eso es... Ella tiene 2 años y medio, Camila continuó, su voz quebrándose con cada palabra. Nació 6 meses después de que Sebastián murió. Es su hija, señora Mendoza. Es su nieta. El silencio que siguió fue tan absoluto que Victoria podía escuchar su propio corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Todas las palabras crueles, todos los juicios despectivos que había lanzado contra esta joven se quedaron atascados en su garganta. Pruébalo, Victoria finalmente logró decir, aunque su voz sonaba extraña incluso para ella misma. Si lo que dices es cierto, pruébalo. Camila metió la mano en el pequeño bolso gastado que cargaba y sacó un sobre amarillento. Con manos temblorosas, se lo extendió a Victoria. Todas las pruebas que necesita están aquí. Certificado de nacimiento donde Sebastián está listado como padre. Fotos de nosotros juntos. Mensajes de texto. Y la prueba de paternidad que hice después de que Emma nació, porque sabía que algún día tendría que demostrar la verdad. Victoria tomó el sobre como si fuera radiactivo. Sus manos, que normalmente firmaban contratos de millones de dólares sin temblar, ahora temblaban incontrolablemente mientras abría el sobre y sacaba los documentos. El certificado de nacimiento era real. Emma Lucía Mendoza Torres. Padre: Sebastián Alejandro Mendoza Vega. Madre: Camila Andrea Torres Ramírez. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 2022. 6 meses después del accidente automovilístico que había matado a Sebastián. Las fotos fueron aún peores. Sebastián, su hijo perfecto, su razón de vivir, sonriendo de una manera que Victoria nunca había visto. No era la sonrisa educada que usaba en eventos sociales o la sonrisa profesional en reuniones de negocios. Era una sonrisa genuina, radiante, de alguien completamente enamorado. Estaba abrazando a Camila en un parque público, besándola en lo que parecía ser un mercado popular.
cargando a un bebé recién nacido con una expresión de amor absoluto que partía el corazón. Los mensajes de texto eran la prueba final. Conversaciones que se extendían durante meses. Te amo, Cami. Voy a arreglarlo todo, lo prometo. Mi mamá no lo entendería ahora, pero lo hará. Dame tiempo. Nuestra bebé será perfecta, como tú. Pronto estaremos juntos como familia. Solo necesito el momento correcto. Y finalmente, la prueba de paternidad de un laboratorio certificado, 99. 98% de probabilidad de que Sebastián Alejandro Mendoza Vega era el padre biológico de Emma Lucía Mendoza Torres. Victoria dejó caer los documentos, sus piernas finalmente cediendo. Se desplomó sobre el césped perfectamente cortado del cementerio, sin importarle que su traje de diseñador se manchara, sin importarle que las lágrimas estuvieran destruyendo su maquillaje impecable. «No puede ser», sollozaba. «Mi hijo me lo habría dicho. No me habría ocultado algo tan importante». Camila se arrodilló junto a ella, manteniendo distancia pero con expresión de compasión genuina. «Quería decírselo», dijo suavemente. «Me lo dijo muchas veces, pero tenía miedo. Miedo de decepcionarla. Miedo de que usted no lo aprobara. Miedo de que lo obligara a elegir entre usted y yo». «¿Elegir?». Victoria levantó la vista, su rostro destrozado por el dolor. «Yo nunca le habría pedido que eligiera. Yo solo quería su felicidad». «¿De verdad?». Camila preguntó, y no había acusación en su voz, solo tristeza. «Sebastián me contó sobre las cenas donde usted mencionaba qué tipo de mujer sería apropiada para él. Sobre cómo usted había arreglado su relación con Sofía Castillo porque era la perfecta esposa para un futuro CEO. Sobre cómo usted le recordaba constantemente que él representaba el legado Mendoza y que cada decisión que tomara afectaría ese legado». Cada palabra era una puñalada. Victoria recordaba esas conversaciones. Las había considerado consejos maternales, guía amorosa para asegurar que su hijo tomara las decisiones correctas. Pero ahora, escuchándolas a través de los oídos de Sebastián, sonaban como amenazas veladas, como manipulación disfrazada de amor. «Yo solo quería protegerlo», Victoria susurró débilmente. «Lo sé», Camila respondió, y él lo sabía también. Por eso no podía decírselo, porque lo amaba demasiado para decepcionarla, pero también me amaba a mí, y amaba a su hija. «¿La conoció?», Victoria preguntó, mirando a Emma, quien jugaba inocentemente con las flores silvestres. «¿Conoció a Emma antes de...?» «No», Camila negó con la cabeza, nuevas lágrimas cayendo. «No llegó a conocerla. Murió 2 semanas antes de que yo le dijera que estaba embarazada. Había planeado decírselo esa noche. Habíamos cenado juntos, él estaba tan feliz. Dijo que finalmente había encontrado el coraje para hablar con usted, que iba a presentarme a su familia, que iba a hacer las cosas bien. Y entonces tuvo el accidente». Victoria completó, el dolor en su pecho volviéndose físico. El accidente. Sebastián conduciendo tarde en la noche, perdiendo el control de su auto deportivo en una curva peligrosa. Los investigadores dijeron que iba demasiado rápido. Victoria había asumido que estaba volviendo de alguna reunión de negocios. Ahora se daba cuenta de que probablemente venía de estar con Camila. «¿Sabes qué es lo peor?», Camila continuó, su voz quebrándose. «Los días después de su muerte, estaba tan destruida que casi pierdo a Emma. El estrés, el dolor, la desesperación. Casi pierdo lo único que me quedaba de él. Y no podía ir al funeral porque no sabía si sería bienvenida. Así que vine después, cuando todos se habían ido. Y he venido cada domingo desde entonces». Victoria miró la tumba de su hijo. Esas letras doradas que había pensado contaban toda la historia. Hijo amado. Pero habían omitido tanto. Padre devoto. Hombre dividido entre 2 mundos. Alguien que amaba más profundamente de lo que su madre jamás supo. «¿Por qué nunca viniste a verme?», Victoria preguntó finalmente. «¿Por qué nunca me dijiste sobre Emma?». Camila sonrió tristemente. «¿Y qué habría dicho, señora Mendoza? ¿Habría creído a una mesera de 23 años que afirmaba estar embarazada del hijo de una de las mujeres más poderosas del país? ¿Habría aceptado que su hijo perfecto había estado viviendo una doble vida? No. Habría hecho exactamente lo que hizo hoy. Llamarme mentirosa, aprovechada, delusional». Victoria no pudo discutir porque sabía que era verdad.
Si Camila hubiera aparecido en su puerta hace 3 años, habría llamado a seguridad. Habría amenazado con demandarla. Habría hecho todo lo posible para hacer desaparecer el problema sin considerar que tal vez no era un problema, sino una verdad que necesitaba ser enfrentada. ¿Qué quieres de mí ahora?, Victoria preguntó, su voz cansada, derrotada. ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Una parte de la herencia de Sebastián? Emma se acercó a Victoria, sus pequeños pasos inseguros pero determinados. Se detuvo frente a ella y extendió una flor silvestre que había recogido. «Pa' ti», dijo con su voz de bebé, sonriendo con una inocencia que partía el alma. Victoria tomó la flor con manos temblorosas, y algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante 3 años, comenzó a agrietarse. «No quiero nada», Camila respondió suavemente. Solo quería que Emma conociera a su abuela, que supiera que viene de algún lugar, que tiene raíces, que su padre fue alguien importante aunque nunca llegó a conocerlo. Pero puedo ver que esto fue un error. Debí haber dejado el pasado en paz. Se puso de pie, preparándose para irse, pero Victoria extendió la mano y agarró su brazo. «Espera», Victoria dijo, su voz apenas un susurro. «Por favor, no te vayas todavía». Camila se detuvo, mirándola con sorpresa y cautela. «Necesito saber», Victoria continuó, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una le costara algo precioso. «Necesito saber quién era realmente mi hijo, porque viendo estas fotos, leyendo estos mensajes, me doy cuenta de que el Sebastián que conocí era solo una versión de él, una versión que él pensaba que yo quería ver». Se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, sin preocuparse por su apariencia por primera vez en décadas. «Cuéntamelo todo», Victoria dijo. «Cuéntame sobre el Sebastián que amaste, sobre el padre que quería ser, sobre el hombre que era cuando no estaba tratando de ser el hijo perfecto de Victoria Mendoza». Camila vaciló por un momento, buscando en los ojos de Victoria algún rastro de sinceridad. Lo que encontró ahí no era la mujer fría y cruel de minutos atrás, sino una madre rota que acababa de descubrir que nunca había conocido realmente a su único hijo. «Está bien», Camila finalmente accedió, sentándose en el césped junto a la tumba. «Pero le advierto, señora Mendoza, el Sebastián que yo conocí era muy diferente del heredero Mendoza que el mundo veía». Victoria se sentó junto a ella, algo que nunca habría hecho en su vida anterior. Sentarse en el suelo de un cementerio con alguien que consideraría socialmente inferior. Pero ese orgullo, esa arrogancia que había definido su existencia durante tanto tiempo, parecía insignificante ahora frente a la oportunidad de conocer a su hijo por primera vez. «Dime», Victoria susurró, «dímelo todo». Y así, mientras Emma jugaba inocentemente entre las flores, Camila comenzó a contar la historia de un amor secreto, una vida dividida, y las verdades que habían estado enterradas por 3 años bajo esa lápida de mármol negro. Verdades que cambiarían para siempre lo que Victoria pensaba que sabía sobre su hijo, sobre sí misma y sobre el tipo de madre que realmente había sido. Camila respiró profundamente, sus dedos acariciando inconscientemente el cabello dorado de Emma mientras buscaba las palabras correctas para comenzar. Victoria esperaba en silencio, con una paciencia que le resultaba completamente ajena. Durante toda su vida, había sido la que hablaba, la que decidía, la que controlaba cada conversación. Pero ahora solo podía escuchar. «Lo conocí en el lugar más inesperado», Camila comenzó, una sonrisa triste cruzando su rostro. «Yo trabajaba como mesera en un pequeño restaurante familiar en la colonia Roma. El tipo de lugar al que gente como usted nunca iría. Mesas de plástico, menú del día a 40 pesos, nada elegante. Pero la comida era auténtica, hecha por la abuela Lupita, quien había cocinado toda su vida». Victoria no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Sebastián en un restaurante así era incomprensible. Su hijo comía en los mejores restaurantes de la ciudad, lugares donde una sola botella de vino costaba más que el salario mensual de una familia promedio. Entró una tarde de julio, hace 4 años. Camila continuó, su voz volviéndose más suave con el recuerdo. Llevaba traje, pero se veía incómodo en él, como si quisiera arrancárselo. Todos los otros clientes eran trabajadores de construcción, oficinistas con presupuestos ajustados, estudiantes. Él destacaba como un diamante en tierra, pero había algo en sus ojos. Tristeza, tal vez.
cansancio, como si estuviera huyendo de algo. Sebastián nunca estuvo triste. Victoria interrumpió defensivamente. Tenía todo lo que cualquiera podría desear. Camila la miró con compasión que dolía más que cualquier acusación. ¿Tenía libertad, señora Mendoza? ¿Tenía el derecho de elegir su propio camino? ¿O tenía todo excepto lo que realmente necesitaba? Victoria cerró la boca. Las palabras de Camila golpeándola como puñetazos físicos. Ese primer día pidió lo más barato del menú. Camila sonrió al recordar. «Quesadillas con frijoles». Le pregunté si estaba seguro. Le dije que teníamos mejores platos. Él se rió y dijo que solo quería comer algo real, algo sin pretensiones. Comió como si no hubiera probado comida verdadera en años. Al final me dejó una propina de 500 pesos por una comida de 40. «Eso suena como Sebastián», Victoria murmuró. «Siempre fue generoso». «Pero regresó al día siguiente», Camila continuó. «Y al siguiente, y al siguiente. Durante 2 semanas vino cada día. Algunos días ordenaba comida, otros solo café. Siempre se sentaba en la misma mesa en la esquina, sacaba su laptop y trabajaba durante horas. La abuela Lupita bromeaba que habíamos ganado un cliente corporativo. ¿Y cuándo comenzaron?» Victoria no pudo terminar la pregunta. «La tercera semana», Camila respondió. «Yo estaba cerrando el restaurante una noche. Era tarde, casi las 11. Él había sido el último cliente, pero se quedó ayudándome a apilar las sillas. Le pregunté por qué seguía viniendo a nuestro humilde restaurante cuando claramente podía comer en cualquier lugar. Y él me dijo algo que nunca olvidaré. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas al recordar. Dijo, «Porque aquí puedo ser solo Sebastián. No el heredero Mendoza, no el futuro CEO, no la inversión de 40 años de planes de mi madre. Aquí puedo respirar». Y entonces se dio cuenta de lo que había dicho y trató de retractarse, diciendo que no quiso decir eso sobre usted. Pero yo había visto la verdad en sus ojos. Victoria sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. Su hijo, su razón de vivir, había sentido que necesitaba escapar de ella para poder respirar. «Nos hicimos amigos primero», Camila continuó. «Durante meses, solo amigos. Él venía al restaurante. Hablábamos durante mis descansos. Me contaba sobre la presión de estar siempre perfecto, siempre cumpliendo expectativas. Yo le contaba sobre mi vida, sobre trabajar desde los 15 para ayudar a mi madre enferma, sobre los sueños que había tenido que posponer. Éramos de mundos completamente diferentes, pero nos entendíamos de maneras que nadie más podía. ¿Cuándo se convirtió en algo más?, Victoria preguntó, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. En Navidad de ese año. Camila sonrió a pesar de las lágrimas. El restaurante estaba cerrado. Yo iba a pasar la noche sola porque mi madre había muerto 2 meses antes. Él apareció en mi departamento con comida china, una botella de sidra barata y una sonrisa que iluminaba la habitación. Dijo que no quería que nadie estuviera solo en Navidad. Nos quedamos despiertos toda la noche hablando, riendo, compartiendo historias. Y cuando el sol salió el 25 de diciembre, los dos sabíamos que algo había cambiado. Victoria escuchaba cada palabra como si estuviera escuchando sobre la vida de un extraño, no de su hijo. Sebastián pasando Navidad en un departamento modesto con una mesera en lugar de en la mansión familiar con el árbol de $15,000 y la cena preparada por el chef privado. Su hijo había elegido la simplicidad sobre el lujo, la autenticidad sobre la pretensión. Durante el siguiente año nos vimos en secreto. Camila continuó, su voz volviéndose más tensa. Él venía al restaurante, me recogía después de mi turno, íbamos a parques, a mercados, a lugares donde nadie del mundo corporativo lo reconocería. Me llevaba a ver amaneceres desde lugares que solo los locales conocen. Me enseñó sobre negocios y estrategia corporativa. Yo le enseñé sobre cocina callejera y sobre cómo encontrar belleza en cosas simples. ¿Y nunca pensó en presentarte a su familia?, Victoria preguntó, aunque la respuesta era obvia. Lo intentó, Camila respondió. Múltiples veces. Planeaba decírselo. Practicaba las palabras. Pero entonces usted mencionaba algo sobre Sofía Castillo, sobre lo perfecta que era, sobre los planes para su futuro juntos. Y él se acobardaba. Porque lo amaba, señora Mendoza. Lo amaba tanto que no quería decepcionarla. Pero mantuvo su relación con Sofía, Victoria señaló, buscando algo. Cualquier cosa que validara sus decisiones pasadas. Camila asintió con tristeza.
por las apariencias, para eventos sociales, para fotos corporativas. Sofía sabía la verdad, aunque usted no lo supiera. Ella y Sebastián tenían un arreglo. Ella también estaba enamorada de alguien más, otro diplomático. Era una fachada conveniente para ambos. Pero la prensa y la sociedad los veían como la pareja perfecta. Victoria se sintió mareada. Todo lo que había pensado que sabía sobre la vida de su hijo estaba siendo destrozado pieza por pieza. La relación perfecta con Sofía había sido una mentira. Los planes de boda que había estado organizando cuidadosamente nunca iban a materializarse. Su hijo había estado viviendo una vida completamente secreta que ella nunca había sospechado. Entonces me quedé embarazada, Camila dijo, su mano moviéndose protectoramente hacia su vientre como si todavía estuviera sintiendo a Emma ahí. No fue planeado. Yo tomaba precauciones. Pero la vida tiene sus propios planes. Cuando vi la prueba positiva, me quedé paralizada de miedo. Sabía que esto cambiaría todo. ¿Cómo reaccionó Sebastián? Victoria preguntó con voz apenas audible. Lloró. Camila respondió simplemente. Lloró de felicidad. Me abrazó y me dijo que esta era la señal que había estado esperando, que esto era lo que necesitaba para finalmente tener el coraje de ser honesto con usted, de vivir su verdad. Dijo que iba a arreglarlo todo, que me presentaría a su familia, que nos casaríamos, que nuestro bebé tendría todo el amor que necesitara de ambos lados de su familia. Las lágrimas ahora caían libremente por el rostro de Victoria, destruyendo completamente el maquillaje que había aplicado tan cuidadosamente esa mañana. Sebastián había estado planeando cambiar su vida completamente. Había estado preparándose para enfrentar a su madre, para defender su amor, para construir una familia auténtica. ¿Qué pasó? Victoria susurró, aunque conocía el final de esta historia. Pasaron 2 semanas, Camila dijo, su voz quebrándose. 2 semanas de planificación. Él estaba arreglando todo. Apartamento más grande para nosotros, preparando su discurso para usted. Incluso había comprado un anillo. Esa noche, cenamos en nuestro lugar favorito, un pequeño puesto de tacos en Coyoacán. Estaba tan feliz, tan lleno de esperanza. Dijo que mañana lo haría, que mañana finalmente le diría la verdad. Hizo una pausa, luchando por mantener la compostura. Lo besé en esa esquina. Le dije que lo amaba, que todo iba a estar bien. Él subió a su auto, me guiñó el ojo y se fue. 1 hora después, la policía tocó mi puerta. Hubo un accidente, una curva peligrosa, velocidad excesiva, pérdida de control. Murió instantáneamente. El sonido que salió de Victoria fue casi animal, un gemido de dolor tan profundo que parecía venir de su alma misma. Su hijo había estado a un día de cambiar su vida, a un día de ser honesto, a un día de presentarle a su verdadero amor y al bebé que venía en camino. Y ella nunca lo supo. ¿Por qué iba tan rápido? Victoria preguntó entre sollozos. Los investigadores nunca pudieron explicarlo. Sebastián era un conductor cuidadoso. Camila bajó la mirada. Estaba emocionado, eufórico. Me había enviado un mensaje de texto 5 minutos antes del accidente. Mañana comienza nuestra vida real. Te amo para siempre. Creo que estaba tan lleno de esperanza y emoción que no prestó suficiente atención al camino. Victoria sacó su teléfono con manos temblorosas. Fue a los mensajes archivados de Sebastián, esos que había guardado pero no podía soportar releer. Buscó la fecha exacta del accidente. Ahí estaba, su último mensaje para ella, enviado 2 horas antes de morir. Mamá, necesitamos hablar mañana. Tengo algo importante que decirte, algo que cambiará todo. Espero que puedas entenderlo. Te quiero. Ella había respondido. Estoy ocupada con la junta de accionistas mañana. ¿Puede esperar hasta el fin de semana? Él nunca había leído ese mensaje. Había muerto antes de verlo. Dios mío. Victoria susurró, el teléfono cayendo de sus manos. Él iba a decírmelo esa noche, y yo le dije que estaba demasiado ocupada. Usted no sabía, Camila dijo gentilmente, poniendo una mano sobre el brazo de Victoria, en un gesto de consuelo, que la empresaria nunca habría aceptado 1 hora antes. ¿Qué hiciste después? Victoria preguntó. Después del accidente. Estabas embarazada, sola, tu novio acababa de morir. ¿Cómo sobreviviste? Camila miró a Emma, quien se había quedado dormida sobre el césped, agotada de jugar.
Casi no lo hice. Los primeros días quería seguirlo. El dolor era tan intenso que físico que no podía respirar. Pero entonces sentí una patadita en mi vientre. Emma me recordó que tenía que vivir, que tenía que ser fuerte por ella, que era lo último que quedaba de Sebastián en este mundo. Trabajé hasta el 8º mes, continuó. La abuela Lupita me dejó quedarme en un cuarto sobre el restaurante gratis. Otros meseros me ayudaron con propinas. Cuando Emma nació, fue el día más hermoso y más triste de mi vida. Porque ella era perfecta, pero Sebastián no estaba ahí para verla, para cargarla, para ser el padre que tanto había anticipado ser. ¿Por qué no viniste al funeral? Victoria preguntó, aunque ahora entendía por qué. Estaba ahí, Camila reveló, en la parte de atrás, escondida entre la multitud de cientos de dolientes. Vi cómo lo despedían como el heredero perfecto, el hijo modelo, el joven empresario prometedor. Nadie habló sobre el hombre real que era. El hombre que amaba los tacos callejeros más que el caviar. El hombre que prefería amaneceres en parques públicos sobre galas en hoteles de lujo. El hombre que había elegido el amor real sobre el matrimonio conveniente. Te vi llorar, Camila continuó, y quise acercarme. Quise decirte que no estabas sola en tu dolor, que yo también lo había perdido. Pero estabas rodeada de cientos de personas importantes, de CEOs y diplomáticos y políticos. ¿Quién era yo para interrumpir ese duelo? Solo una mesera embarazada que nadie conocía. Victoria pensó en ese día, el peor día de su vida. Recordaba estar rodeada de gente pero sentirse completamente sola. Recordaba los discursos vacíos sobre el potencial perdido y el legado empresarial. Nadie había hablado sobre el hombre que Sebastián realmente era porque nadie lo había conocido realmente. Ni siquiera ella. Después del funeral, Camila dijo, comencé a venir aquí. Cada domingo. Traía flores que recogía porque no podía pagarlas de floristería. Le hablaba sobre mi día, sobre cómo crecía mi barriga, sobre mis miedos de ser madre soltera. Después de que Emma nació, la traía conmigo. Le contaba sobre sus primeros pasos, sus primeras palabras. Ella creció visitando a su papá cada semana sin siquiera saber quién era él. Emma se despertó en ese momento, bostezando y frotándose los ojos. Se levantó y caminó hacia la lápida de Sebastián, tocando las letras doradas con curiosidad infantil. «Papi», dijo simplemente como si fuera la cosa más natural del mundo. Victoria sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Ella sabe? Le he contado sobre él desde que nació, Camila explicó. Tiene fotos de él en su habitación. Le leo las cartas de amor que él me escribió, adaptadas para que pueda entenderlas. Le digo que su papi era valiente, amable, que la habría amado más que a nada en el mundo, que está en el cielo cuidándola. Victoria se puso de pie lentamente, sus piernas todavía temblando. Se acercó a Emma, quien la miraba con esos ojos verdes tan familiares. Se arrodilló frente a la niña, viéndola realmente por primera vez, no como una amenaza o un problema, sino como lo que realmente era, su nieta, la hija de su hijo. Lo último de Sebastián en este mundo. «Hola, Emma», Victoria dijo, su voz quebrándose. Yo soy tu abuela». Emma la estudió por un momento, luego sonrió. Esa sonrisa que era tan parecida a la de Sebastián que era imposible negarlo. «¿Abuela, traer flores?», preguntó, señalando el ramo de rosas blancas que Victoria había dejado caer hace lo que parecían siglos. «Sí», Victoria respondió recogiendo las rosas. «Las traje para tu papi». «Pongo yo», Emma declaró, extendiendo sus manitas para tomar las flores. Victoria le entregó el costoso ramo, observando mientras Emma lo colocaba cuidadosamente junto a las flores silvestres de Camila. El contraste era marcado. Rosas perfectas e importadas, junto a flores humildes recogidas con amor. Dos mundos diferentes, unidos en amor por la misma persona. «Bonitas», Emma dijo, satisfecha con su trabajo. «Papi contento». Victoria se cubrió el rostro con las manos, sollozando sin control. Camila se acercó, dudando por un momento antes de poner un brazo consolador alrededor de los hombros de la mujer que había sido tan cruel con ella solo una hora antes. «Lo siento», Victoria logró decir entre sollozos. «Lo siento tanto, por todo lo que te dije, por cómo te traté, por no haber sido la madre que Sebastián necesitaba, por hacerlo sentir que tenía que esconder la parte más importante de su vida de mí.
Usted no sabía. Camila respondió, repitiendo las mismas palabras de antes. Pero debería haberlo sabido. Victoria insistió. Debería haber notado. Debería haber preguntado. Debería haber sido el tipo de madre con quien pudiera hablar sobre cualquier cosa. Pero estaba tan obsesionada con el legado, con la empresa, con mantener las apariencias, que perdí de vista lo único que realmente importaba, mi hijo. Y ahora él se fue, y nunca podré pedirle perdón. Se volvió hacia Camila, mirándola directamente a los ojos. Pero puedo pedírtelo a ti. Camila, por favor, perdóname. Por la forma en que te hablé hoy, por las suposiciones que hice, por los 3 años en que Emma ha estado creciendo sin su familia paterna, porque yo era demasiado ciega para ver que existía. Camila tenía lágrimas en los ojos también ahora. No hay nada que perdonar, señora Mendoza. Usted estaba protegiendo la memoria de su hijo. Yo entiendo. No, Victoria negó firmemente. No me des excusas. Lo que hice estuvo mal. Juzgué un libro por su portada, exactamente como Sebastián temía que haría. Y casi pierdo la oportunidad de conocer a mi nieta por mi orgullo y mis prejuicios. Emma, ajena al drama emocional, había encontrado una mariposa y la perseguía entre las lápidas con risas de pura alegría infantil. Victoria la observó, viendo cada movimiento, cada expresión, buscando rastros de Sebastián en esta personita que nunca había conocido a su padre. Tiene su sonrisa, Victoria murmuró, y sus ojos, pero también tiene algo tuyo, Camila. Esa luz, esa alegría genuina. Sebastián tenía eso también cuando era pequeño, antes de que el peso de las expectativas lo apagara. Nunca es tarde para cambiarlo, Camila dijo suavemente. Para Emma, para que ella tenga una abuela que la ame sin condiciones, para que conozca el lado de su familia que nunca conoció su padre. Victoria miró a Camila, esta joven que tenía todas las razones del mundo para odiarla, pero que en cambio ofrecía compasión y segunda oportunidades. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Después de todo lo que dije, de cómo te traté, tendrías todo el derecho de irte y nunca volver. Porque eso no es lo que Sebastián habría querido. Camila respondió simplemente. Él me habló tanto sobre usted, señora Mendoza. Sí, tenía miedo de decepcionarla. Sí, sentía presión, pero también la amaba profundamente. Hablaba sobre cómo usted había construido un imperio desde cero, cómo era la mujer más fuerte que conocía. Quería que Emma tuviera eso en su vida también. Una abuela fuerte, exitosa, que le mostrara que las mujeres pueden lograr cualquier cosa. No me siento muy fuerte ahora, Victoria admitió con una risa amarga. Me siento como un fracaso completo, como madre, como persona. El fracaso sería irse ahora, Camila dijo. El coraje es quedarse, es elegir hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. Emma regresó corriendo, sin aliento de perseguir la mariposa. Se lanzó hacia Camila, pero luego miró a Victoria con curiosidad. ¿Abuela venir casa?, preguntó con esa lógica simple de los niños. Victoria miró a Camila, una pregunta silenciosa en sus ojos. Camila asintió ligeramente. Me gustaría mucho, Victoria respondió, su voz temblando con emoción. Si tu mami dice que está bien. Claro, está bien, Emma declaró con la confianza absoluta de un niño de 2 años. Abuela familia, familia siempre junto. Esas palabras simples, pronunciadas con tal convicción inocente, fueron las que finalmente rompieron las últimas defensas de Victoria. Se arrodilló y abrió sus brazos, una pregunta silenciosa. Emma no dudó. Corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. Victoria la abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo cálido contra el suyo, oliendo el champú barato pero limpio en su cabello, sintiendo los bracitos confiados alrededor de su cuello. Era su nieta, la hija de Sebastián, una parte de él que seguía viviendo, respirando, riendo. «Te pareces tanto a él», Victoria susurró en el oído de Emma, «y voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que crezcas conociendo quién era realmente tu papi. No la versión que el mundo vio, sino el hombre que amaba los tacos callejeros y los amaneceres simples. El hombre que eligió el amor real sobre todo lo demás». Cuando finalmente se separaron, Victoria se puso de pie y miró a Camila. «Hay mucho de lo que necesitamos hablar. Sobre Emma,
sobre su futuro, sobre cómo podemos ser una familia de la manera que Sebastián habría querido. Pero primero, necesito preguntarte algo. Lo que sea. Camila respondió. ¿Me perdonas? No solo por hoy, sino por los 3 años en que Emma ha estado creciendo sin conocerme. Por los 3 años en que tú has estado cargando este peso sola. Por ser el tipo de persona que hizo que mi hijo sintiera que tenía que esconder su felicidad de mí. Camila tomó las manos de Victoria entre las suyas. Lo perdono, señora Mendoza. Pero más importante, creo que usted necesita perdonarse a sí misma. Sebastián nunca la culpó. Él entendía las presiones bajo las que usted vivía también. Solo quería que ambas pudieran ser parte de su vida. Llámame Victoria, la empresaria dijo. O si prefieres, cuando estés lista, puedes llamarme como Emma hace, abuela, porque si vas a ser parte de la vida de mi nieta, eso te hace parte de mi familia también. Las dos mujeres se abrazaron. Un abrazo largo y significativo entre dos personas que habían amado al mismo hombre de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Emma aplaudió, deleitada con la reconciliación que no entendía completamente pero podía sentir. Ven a mi casa esta tarde, Victoria dijo impulsivamente. Quiero que veas dónde creció Sebastián. Quiero mostrarte fotos, videos, todas las cosas que guardé de él. Y Emma debe conocer la habitación de su padre, ver sus cosas. Camila vaciló. Señora, Victoria, su casa es un mundo diferente. No estoy segura de que Emma y yo encajemos ahí. Exactamente, Victoria respondió con una intensidad que sorprendió a ambas. Ese es el problema. He estado viviendo en un mundo que excluye a personas reales, amor real, vida real. Necesito que vengas, por favor. Necesito comenzar a enmendar esto ahora, antes de perder más tiempo. Camila miró a Emma, quien jugaba nuevamente con las flores, luego de vuelta a Victoria. Vio algo en los ojos de la empresaria que no había estado ahí antes. Vulnerabilidad genuina, necesidad real. Está bien, Camila aceptó. Pero solo si prometes algo. Lo que sea. Prométeme que no intentarás cambiar a Emma, que no intentarás convertirla en algo que no es, que la amarás tal como es. Una niña que creció en departamento pequeño, que come tacos callejeros, que juega en parques públicos. Victoria sintió la punzada de esas palabras porque sabía exactamente por qué Camila las decía. Era lo que había hecho con Sebastián. Había intentado moldearlo en la versión perfecta del heredero Mendoza, sin importar si eso era lo que él quería ser. Te lo prometo, Victoria dijo solemnemente. Emma es perfecta exactamente como es, y cualquier persona que diga lo contrario tendrá que responder ante mí. Intercambiaron números de teléfono, Victoria insistiendo en enviar su chofer a recogerlas más tarde. Camila se resistió al principio, pero finalmente aceptó cuando vio lo importante que era para Victoria. Mientras Camila y Emma se preparaban para irse, Victoria se quedó un momento más frente a la tumba de Sebastián. Tocó las letras doradas de su nombre, las mismas que había tocado cientos de veces durante los últimos 3 años. Hijo mío, susurró, conocí a tu hija hoy, y a la mujer que amaste. Me avergüenzo de admitir que no fue bajo las mejores circunstancias. Fui cruel, prejuiciosa, exactamente el tipo de persona que temías que fuera. Pero voy a cambiar eso. Voy a ser la abuela que Emma merece, la madre que tú merecías. Te lo prometo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Victoria eligió creer que era Sebastián respondiendo, diciéndole que estaba bien, que finalmente había tomado el camino correcto. Horas más tarde, Victoria estaba en su mansión en las lomas de Chapultepec, mirando alrededor de su hogar como si lo viera por primera vez. La casa de 3.000 metros cuadrados, con sus 7 habitaciones, 5 baños, sala de cine privada, gimnasio y jardines extensos, de repente se sentía obscenamente grande para una sola persona. Había ordenado a su personal que preparara todo perfectamente. Pero luego, recordando su promesa a Camila, los había despedido temprano. No quería que Camila y Emma entraran a una casa llena de sirvientes uniformados que las hicieran sentir incómodas. El timbre sonó exactamente a las 4 de la tarde. Victoria abrió la puerta ella misma, algo que probablemente no había hecho en 20 años. Camila estaba ahí, vistiendo lo que claramente era su mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, zapatos que habían sido lustrados hasta brillar a pesar de estar gastados.
Emma llevaba el mismo vestido rojo, con una chaqueta tejida que obviamente había sido hecha a mano con amor. «Pasen», Victoria dijo, y su voz sonaba extrañamente nerviosa incluso para ella misma. Emma entró con ojos enormes, mirando el techo alto, las lámparas de cristal, el mármol brillante del piso. «¡Grande!», exclamó con asombro. «¡Como castillo princesa!». Victoria se rió, un sonido genuino que no había salido de ella en años. «Supongo que sí se parece un poco a un castillo. ¿Quieres explorar?». Emma asintió entusiasmada, tomando la mano de Victoria con confianza que partía el corazón. La guió a través de la casa, mostrándole cada habitación, pero deteniéndose especialmente en una, la habitación de Sebastián. Victoria había mantenido la habitación exactamente como estaba el día que él murió, como un santuario. La cama hecha perfectamente, sus trofeos de tenis en los estantes, sus libros organizados por tamaño en la biblioteca personal, sus fotografías enmarcadas de graduaciones y logros. Era la habitación de alguien exitoso, impresionante, perfecto, pero también era estéril. No había personalidad real. No había el desorden de alguien viviendo realmente. Era una habitación de museo, no de una persona. «Esta era la habitación de tu papi», Victoria le dijo a Emma, quien miraba todo con fascinación. Emma caminó hacia la cama y tocó el edredón de diseñador con curiosidad. Luego miró a Victoria con expresión confundida. «¿Dónde fotos, mami?». La pregunta fue como un puñetazo. Por supuesto que no había fotos de Camila, ni rastro de la vida real que Sebastián había estado viviendo durante su último año. Esta habitación solo mostraba la versión de Sebastián que Victoria había querido que existiera. «Yo no las tengo aquí», Victoria admitió, su voz quebrándose. «Pero me gustaría que las trajeras, para que podamos ponerlas junto a las otras, para que esta habitación muestre quién era realmente tu papi». Camila, quien había estado observando desde la puerta, habló suavemente. «Traje algo». De su bolso gastado sacó un pequeño álbum de fotos. Se lo entregó a Victoria con manos cuidadosas, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Y lo era. Victoria abrió el álbum y se encontró mirando una versión de su hijo que nunca había conocido. Sebastián riendo a carcajadas en un mercado de pulgas. Sebastián con una camiseta manchada de salsa, comiendo tacos en la calle. Sebastián abrazando a Camila mientras esperaban el autobús. Sebastián con las manos en el vientre embarazado de Camila, con una expresión de asombro y amor tan puro que era imposible fingirlo. En cada foto, Sebastián se veía más vivo, más feliz, más real que en cualquier fotografía profesional que Victoria había mandado tomar durante años. Él era feliz, Victoria murmuró, lágrimas cayendo sobre las páginas protectoras del álbum. Más feliz de lo que jamás fue en esta casa. Era feliz en ambos lugares. Camila corrigió gentilmente. Los amaba a ambos. Solo no sabía cómo hacer que los dos mundos coexistieran. Victoria cerró el álbum cuidadosamente y lo sostuvo contra su pecho. ¿Puedo quedarme con esto? ¿Puedo hacer copias? Necesito tener estas versiones de él también. Son suyas, Camila dijo. Sebastián habría querido que las tuviera. Emma, aburrida con las conversaciones de adultos, había descubierto la colección de autos de juguete de Sebastián en un estante. Eran modelos coleccionables caros, nunca destinados a ser jugados. Pero cuando alcanzó uno con sus manitas, Victoria no la detuvo. «Adelante, mi amor», Victoria dijo. «Tu papi habría querido que jugaras con ellos». Emma bajó el auto y comenzó a hacerlo rodar por el piso de madera, haciendo sonidos de motor con su boca. Era la primera vez en 3 años que esa habitación tenía el sonido de risa infantil, el sonido de vida. Victoria y Camila se sentaron en el piso junto a Emma, algo que la empresaria nunca habría hecho con su traje de diseñador. Observaban a la niña jugar, creando historias elaboradas sobre los autos y hacia dónde iban. «Necesito preguntarte algo», Victoria dijo después de un rato. «Y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Siempre lo seré», Camila respondió. «¿Cómo has estado sobreviviendo?» «Financieramente. Sé que ser madre soltera no es fácil, especialmente siendo tan joven». Camila se tensó ligeramente. «Hemos estado bien. Trabajo duro. La abuela Lupita me ayuda cuando puede». «Camila», Victoria dijo firmemente. «Necesito la verdad completa». Camila suspiró, bajando la mirada. «Ha sido difícil. Muy difícil. Trabajo 2 empleos ahora.
mesera durante el día, limpieza de oficinas por las noches. Emma está con una vecina que me hace un favor cuidándola porque no puedo pagar guardería apropiada. Vivimos en un departamento de una habitación en Neza. Apenas nos alcanza para comida y renta cada mes. Victoria sintió cada palabra como una puñalada. Su nieta, la hija de Sebastián, estaba viviendo en pobreza mientras ella se sentaba sobre millones de dólares en esta mansión vacía. Eso termina hoy, Victoria declaró. No quiero caridad, Camila dijo rápidamente. No vine por dinero. No es caridad, Victoria respondió firmemente. Es responsabilidad. Emma es mi nieta. Es heredera de la fortuna Mendoza, le guste o no a cualquiera. Y más importante, tú eres la madre de mi nieta, la mujer que mi hijo amó. No permitiré que vivan luchando cuando tengo los recursos para ayudar. Victoria, yo no... Escúchame. Victoria la interrumpió, tomando las manos de Camila. No estoy tratando de comprar mi entrada a sus vidas. No estoy tratando de controlar nada. Pero si voy a ser parte de la vida de Emma, si realmente voy a honrar la memoria de Sebastián, entonces necesito asegurarme de que su hija tenga todo lo que necesita. Educación, seguridad, oportunidades. No quiero que Emma crezca con privilegio obsceno, Camila dijo con firmeza. No quiero que pierda su conexión con el mundo real, con la gente real, como pasó con Sebastián. Y no lo hará, Victoria prometió, porque tú seguirás siendo su madre. Tú seguirás criándola con los valores que son importantes para ti. Yo solo quiero ser parte de eso. Quiero que tenga tanto tu mundo como el mío, para que ella pueda elegir quién quiere ser, en lugar de sentir que tiene que ser una cosa o la otra. Camila estudió el rostro de Victoria durante un largo momento, buscando señales de manipulación o control. Pero lo que vio ahí era sinceridad cruda, vulnerabilidad real. Esta no era la empresaria despiadada que había conocido en el cementerio. Era una abuela que acababa de descubrir que tenía una nieta y estaba desesperada por no arruinar esta segunda oportunidad. Está bien, Camila finalmente accedió, pero con condiciones, las que sean. Primero, Emma y yo nos quedamos en nuestro departamento. No nos mudamos a esta mansión o cualquier otro lugar que tú elijas. Necesitamos nuestra independencia. Victoria quiso protestar, pero se contuvo. Entendido. Pero al menos déjame asegurarme de que es un lugar seguro. Y si necesitan algo, reparaciones, lo que sea, me lo dirán. Segundo, yo sigo trabajando. No me vas a mantener como si fuera tu responsabilidad. Necesito mi propia dignidad. ¿Qué tal si trabajas para mí? Victoria sugirió. No como empleada doméstica o algo así. Como consultora. Mi empresa está completamente desconectada de las personas reales que usan nuestros productos. Necesito a alguien que me ayude a entender las necesidades de familias trabajadoras, de madres solteras, de personas que viven con presupuestos ajustados. Serías perfecta para eso. Camila parpadeó sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Y pagaría salario real, con beneficios, seguro médico para ti y Emma, fondo de retiro, todo lo que cualquier empleado profesional recibe. Yo necesito pensar en eso, Camila dijo, claramente abrumada. Por supuesto, tómate tu tiempo. ¿Cuál es la tercera condición? Emma conoce su historia real, no la versión sanitizada para alta sociedad. Ella sabe que su padre amó a una mesera, que él eligió el amor real sobre el dinero y el estatus, que murió antes de poder vivir la vida que realmente quería. No quiero que crezcas pensando que todo fue perfecto. Victoria tragó con dificultad. Acepto. Sebastián merece que su verdadera historia sea contada. Y Emma merece conocer a su padre real, no una versión pulida que inventemos para hacernos sentir mejor. Emma regresó corriendo, tirando de las manos de ambas mujeres. ¿Hambre? ¿Comer? Victoria se levantó. Por supuesto, tengo un chef que puede preparar lo que quieras. ¡No!, Emma declaró con firmeza. Tacos, como papi. Victoria miró a Camila, quien sonreía con tristeza. Ella solo quiere tacos callejeros. Es lo que comemos normalmente. No necesitas... Entonces vamos por tacos. Victoria interrumpió, tomando su bolso. Emma, ¿conoces un buen lugar para tacos? Emma asintió entusiasmada. Puestos, don Chuy. Mejores tacos todo mundo. Entonces ahí vamos, Victoria declaró. Ustedes me llevan. Media hora después,
La CEO de una corporación multimillonaria estaba parada frente a un puesto de tacos en la colonia Roma, con su traje Armani completamente fuera de lugar entre trabajadores de construcción y oficinistas. El vendedor, Don Chuy, la miró con evidente sorpresa cuando pidió 3 órdenes de tacos al pastor. ¿Con todo?, preguntó, claramente esperando que pidiera algo modificado. «Con todo», Victoria confirmó. «Y por favor, enséñeme cómo se supone que debe comerlos. Quiero hacerlo correctamente». Don Chuy, quien resultó ser el tío de Camila, le mostró cómo agregar la salsa verde, el cilantro, la cebolla, la piña. Victoria siguió las instrucciones cuidadosamente. Luego tomó su primer mordisco de taco callejero en probablemente 30 años. El sabor explotó en su boca. No era la comida sofisticada de restaurantes de 5 estrellas. Era mejor, era real, honesto, hecho con amor y pasadas de generación en generación. «Está delicioso», Victoria dijo con genuina sorpresa. Emma aplaudió. «Como papi come. Abuela igual, papi». Victoria sintió lágrimas picándole los ojos nuevamente. Era un momento tan simple, comiendo tacos baratos en un puesto callejero. Pero significaba todo. Significaba que estaba dispuesta a entrar en el mundo de su hijo, el mundo real que había amado más que todo el lujo que ella le había dado. Don Chuy se acercó a Camila mientras Victoria estaba distraída con Emma. «Esa es...» «Sí», Camila susurró. «Es la mamá de Sebastián. Acaba de descubrir sobre Emma». «¿Y cómo reaccionó?» «Mal al principio, pero está tratando, realmente tratando». Don Chuy observó a Victoria, quien ahora reía mientras Emma le enseñaba cómo bailar al ritmo de la música que salía de una tienda cercana. Sebastián habría estado feliz de ver esto. Siempre quiso que sus 2 mundos se conocieran. Cuando terminaron de comer, Victoria insistió en pagar no solo por su comida, sino por la de todos los clientes que estaban en el puesto. «Invito», anunció, «en honor de mi hijo Sebastián, quien amaba este lugar». Don Chuy la miró con ojos humedecidos. Sebastián venía aquí todas las semanas. Siempre pedía lo mismo: 3 tacos al pastor con extra salsa. Siempre dejaba propina generosa. Era buen hombre. «¿Lo conociste?», Victoria preguntó, hambrienta de cualquier información sobre esta vida secreta de su hijo. «Todos lo conocimos en el barrio», Don Chuy respondió. «Venía a jugar fútbol en el parque con los chavos locales. Ayudaba a la señora García con sus compras cuando la veía luchando. Una vez pagó la renta de 3 meses para la familia Rodríguez cuando el papá perdió su trabajo. Nunca presumió quién era. Solo era Sebas, el novio de Cami que amaba los tacos. Cada palabra era una revelación, una pieza más del rompecabezas de quién había sido realmente su hijo. Victoria se dio cuenta de que Sebastián había vivido más, había impactado más vidas, había sido más auténticamente bueno en este barrio humilde que en todos los eventos de caridad de alta sociedad a los que ella lo había arrastrado. Caminaron de regreso al auto de Victoria, Emma saltando entre ellas, sosteniendo la mano de ambas mujeres. Los vecinos los miraban con curiosidad. Una mujer claramente rica caminando por su barrio con Camila y la pequeña Emma. La señora García, una mujer mayor que Sebastián había ayudado, se acercó tímidamente. «¿Usted es la mamá de Sebastián?» Victoria asintió, preparándose para lo que vendría. «Necesita saber que su hijo era un ángel», la señora dijo con firmeza. «Cuando mi esposo murió, Sebastián vino al funeral aunque casi no nos conocía. Me dio dinero para el entierro, y me dijo que era de parte de mi esposo, que había sido un préstamo que me estaba pagando de vuelta. Mentira, por supuesto. Yo sabía que era su dinero, pero lo hizo para que no me sintiera mal aceptándolo». «¿Mi hijo hizo eso?», Victoria preguntó, su voz quebrándose. «Y mucho más». Otra voz se unió. Era un joven de unos 20 años. «Sebastián me pagó el primer semestre de universidad cuando mi familia no podía. Dijo que era una beca anónima, pero yo sabía la verdad. Ahora estoy estudiando ingeniería gracias a él». Más y más personas se acercaron, cada una con una historia de cómo Sebastián los había ayudado en secreto. Un niño cuya cirugía había pagado. Una familia a la que había salvado del desalojo. Un negocio pequeño al que había dado un préstamo sin interés cuando los bancos los rechazaron. Victoria estaba abrumada. Su hijo había estado haciendo trabajo de caridad real, impacto real, mientras ella organizaba galas caras donde la gente rica se daba palmaditas en la espalda por donar dinero del que nunca los extrañarían.
¿De dónde sacaba el dinero? Victoria preguntó a Camila cuando finalmente estuvieron solas en el auto. Su salario, Camila respondió. Vivía con muy poco para él mismo. Decía que no necesitaba lujos cuando podía hacer diferencia real con ese dinero. Yo traté de convencerlo de que guardara algo, pero él insistía en que el dinero era más valioso ayudando a otros. Victoria se cubrió el rostro con las manos. Había estado dándole a Sebastián un salario generoso, pensando que lo gastaba en restaurantes caros y ropa de diseñador. En cambio, había estado sosteniendo familias enteras, cambiando vidas, siendo el tipo de persona que realmente importaba. Era mejor persona que yo, Victoria susurró. Mejor de lo que yo jamás podría ser. No se trata de competir, Camila dijo gentilmente. Se trata de aprender, de hacer mejor ahora. Emma se había quedado dormida en el asiento de atrás, agotada del día lleno de emociones. Victoria la observaba a través del espejo retrovisor, su corazón llenándose con un amor que no sabía que todavía podía sentir. ¿Qué pasó el día del accidente? Victoria preguntó después de un largo silencio. Necesito saber. ¿Por qué estaba conduciendo tan rápido? Los investigadores nunca pudieron explicarlo. Camila respiró profundamente. Claramente el tema era doloroso incluso después de 3 años. Esa noche, después de nuestra cena, recibió una llamada. Era de usted. Victoria sintió que su corazón se detenía. ¿Yo lo llamé? No directamente. Era su asistente. Diciendo que usted necesitaba que volviera a casa inmediatamente para una reunión de emergencia sobre una fusión corporativa. Que era urgente. Que no podía esperar hasta mañana. Los recuerdos empezaron a volver. Victoria recordaba esa noche. Había habido una oportunidad de adquirir una compañía competidora, pero solo si actuaban rápido. Había llamado a varios miembros del equipo ejecutivo, incluyendo a Sebastián. Él estaba en dilema. Camila continuó con voz temblorosa. Quería quedarse conmigo. Quería que pasáramos la noche juntos antes del gran día mañana cuando iba a decirle la verdad. Pero también no quería decepcionarla. Así que decidió conducir rápido, pensar que podría llegar a tiempo para la reunión y luego volver. Dios mío, Victoria gimió. Él murió porque yo lo llamé por una maldita fusión corporativa. No, Camila dijo firmemente, tomando la mano de Victoria. Él murió porque perdió control en una curva peligrosa. Fue un accidente. No fue culpa de nadie. Pero si yo no hubiera llamado... Sí, Camila interrumpió. Puedo jugar ese juego también. Si yo no le hubiera dicho que estaba embarazada esa semana. Si no hubiera insistido en que le dijera pronto. Si hubiéramos cenado en un lugar diferente más cerca de su casa. Los sí no cambian nada, Victoria. Solo nos torturan. ¿Cómo lo soportas? Victoria preguntó. ¿Cómo sigues adelante después de perder al amor de tu vida? Camila miró a Emma dormida. Por ella. Porque Sebastián vive en ella. Y porque sé que si nuestras situaciones estuvieran invertidas, él habría seguido adelante por Emma también. No tenía el lujo de rendirme. Victoria pensó en los últimos 3 años de su propia vida. Había estado tan consumida por el dolor que había dejado que la empresa casi colapsara. Había alejanado amigos. Había existido, pero no había vivido realmente. Mientras que Camila, quien había perdido tanto y tenía tan poco, había encontrado la fuerza para seguir adelante, para criar una hija sola, para mantener viva la memoria de Sebastián de maneras significativas. Eres más fuerte que yo, Victoria admitió. Somos fuertes de maneras diferentes, Camila respondió. Y juntas podemos ser más fuertes para Emma. Cuando llegaron al departamento de Camila en Nesa, Victoria insistió en subirlas. El contraste entre su mansión y el edificio de departamentos económicos no podría haber sido más marcado. Las escaleras de concreto estaban agrietadas. Las paredes necesitaban pintura. El olor a comida de una docena de familias diferentes llenaba el aire. El departamento de Camila era un solo cuarto con una pequeña cocina en la esquina y un baño que apenas tenía espacio para una persona. Había una cama individual donde Camila y Emma dormían juntas. Juguetes económicos pero limpios estaban organizados en una caja de cartón. En las paredes había fotos de Sebastián y Emma, dibujos infantiles hechos con crayones baratos y un calendario marcado con turnos de trabajo de Camila. Pero lo que más impactó a Victoria fue la esquina dedicada a Sebastián. Una pequeña mesa con una foto de él sonriendo,
rodeada de flores frescas económicas, una vela y cartas escritas a mano de Emma que claramente Camila la ayudaba a escribir. Hola, papi. Hoy fui al parque. Te extraño. Emma. Esto es... Victoria comenzó sin poder encontrar palabras. Nuestro hogar, Camila completó con dignidad. No es mucho, pero es nuestro. Victoria se arrodilló junto a la pequeña altar de Sebastián. Leyó cada carta de Emma, cada dibujo, cada pensamiento que esta niña había compartido con un padre que nunca conoció. Y se dio cuenta de que Emma conocía a Sebastián mejor que muchas personas que habían estado en su vida física, porque Camila había mantenido viva su memoria, su esencia, su amor. ¿Puedo contribuir a este altar?, Victoria preguntó tímidamente. Camila sonrió. Por supuesto. Es también su hijo. Victoria sacó su teléfono y mostró a Camila una foto que había guardado como fondo de pantalla durante 3 años. Era de Sebastián cuando tenía 5 años, antes de que las presiones del legado Mendoza comenzaran realmente. Estaba cubierto de lodo después de jugar bajo la lluvia, con la sonrisa más grande y genuina que había tenido jamás. Esta es la foto que mejor captura quién realmente era, Victoria dijo. Antes de que el mundo lo cambiara. ¿Puedo imprimirla y traerla para Emma? Me encantaría eso, Camila respondió. Pasaron la siguiente hora compartiendo historias. Camila contó sobre las mañanas de domingo cuando Sebastián venía temprano para desayunar con ella. Cómo él cocinaba huevos revueltos terribles, pero ella los comía de todos modos. Victoria compartió sobre cómo Sebastián de niño solía hacer casas de almohadas y pretender ser un explorador. Ambas lloraron, rieron y comenzaron a tejer sus historias separadas en una narrativa completa. Cuando Victoria finalmente se fue, ya era de noche. Emma había insistido en darle un beso de despedida, llamándola abuela, con tal naturalidad que hizo que el corazón de Victoria se derritiera completamente. En el camino a casa, Victoria llamó a su asistente. Marcela, necesito que canceles todas mis reuniones de mañana. ¿O todas? Marcela sonó sorprendida. Victoria nunca cancelaba reuniones. Todas. Tengo asuntos familiares que atender. Y Marcela, necesito que contactes a nuestro departamento legal. Tengo algunas instrucciones importantes sobre cambios en mi testamento. Esa noche, Victoria no durmió. Pasó horas reorganizando su testamento, estableciendo fondos fiduciarios para Emma, planificando cómo integrarla en la familia Mendoza oficialmente. Pero más importante, escribió una carta larga a Sebastián, diciéndole todo lo que nunca pudo decirle en vida. Mi querido hijo, comenzaba, conocí a tu hija hoy, y descubrí que fui la peor madre que pudiste haber tenido. No porque no te amara, sino porque te amé de la manera equivocada. Te amé con expectativas en lugar de aceptación. Te amé con planes en lugar de libertad. Te amé con mi visión de lo que deberías ser en lugar de ver quién realmente eras. Emma es perfecta. Camila es extraordinaria. Y tú, hijo mío, fuiste más valiente de lo que jamás te di crédito. Elegiste amor real sobre conveniencia. Elegiste impacto genuino sobre reconocimiento público. Elegiste ser auténtico incluso cuando eso significaba ocultarte de mí. Y eso es culpa mía. Creé un ambiente donde sentiste que tenías que esconder tu felicidad, donde pensaste que decepcionarme era peor que vivir una mentira. No puedo cambiar eso ahora, pero puedo honrarte haciendo las cosas diferentes con Emma. Le daré lo que nunca te di, libertad de ser quien es, apoyo incondicional, amor sin expectativas, y me aseguraré de que conozca al verdadero tú, no la versión pulida que presentábamos al mundo. Camila me mostró fotos tuyas hoy. Te veías más feliz en ese puesto de tacos que en cualquier gala corporativa. Y finalmente entendí, no es que me amaras menos, es que te amaste más a ti mismo en esos momentos. Y eso es como debería ser. Lo siento, hijo. Lo siento por no haber sido la madre que merecías. Pero prometo ser la abuela que Emma merece. Te lo prometo. Con todo mi amor y todos mis arrepentimientos, tu madre. Dobló la carta y al día siguiente la llevó al cementerio. La enterró junto a la tumba de Sebastián, su forma de entregarle palabras que llegaban 3 años tarde. Los siguientes meses trajeron cambios masivos a la vida de Victoria. Estableció una fundación en nombre de Sebastián que ayudaba a familias trabajadoras, específicamente madres solteras, con educación,
vivienda y oportunidades de empleo. Camila se convirtió en la directora de la fundación, su experiencia vivida siendo invaluable para entender lo que las familias realmente necesitaban. Victoria comenzó a pasar cada domingo con Emma y Camila. A veces iban al cementerio juntas, otras veces solo jugaban en el parque o comían tacos. Victoria aprendió a reír nuevamente, a encontrar alegría en cosas simples, a ver el mundo a través de los ojos de Emma. La alta sociedad estaba escandalizada, por supuesto. Cuando Victoria anunció públicamente que Emma era su nieta y heredera de la fortuna Mendoza, los chismes explotaron. La hija ilegítima, una mesera entrando a la familia Mendoza, era el tipo de escándalo que alimentaba conversaciones en clubes exclusivos durante meses. Pero Victoria descubrió que ya no le importaba lo que pensaran. Había pasado décadas preocupándose por apariencias, por lo que la gente dijera, por mantener la imagen perfecta, y eso le había costado su relación real con su hijo. No iba a cometer el mismo error con Emma. Hubo un momento definitivo cuando todo cambió permanentemente. Fue en la gala anual de la Cámara de Comercio, el evento más prestigioso del calendario social. Victoria siempre había asistido sola desde la muerte de Sebastián. Este año, llegó con Camila y Emma. Las miradas, los murmullos, el shock visible en los rostros de la élite empresarial cuando vieron a Victoria Mendoza, la CEO más poderosa del país, entrando con una joven en vestido de tienda departamental económica y una niña en zapatos que claramente no eran de diseñador. Sofía Castillo, la ex supuesta novia de Sebastián, se acercó con expresión de sorpresa genuina. «Victoria, yo no esperaba verte con mi familia», Victoria completó firmemente. «Sofía, te presento a Camila Torres, la mujer que mi hijo amó de verdad. Y esta es Emma, mi nieta». El silencio que cayó sobre el área circundante fue absoluto. Todos habían sabido sobre el supuesto compromiso entre Sebastián y Sofía. Esto era una revelación explosiva. «Es un placer conocerte», Sofía dijo después de un momento, y sorprendentemente había genuina calidez en su voz. Se arrodilló frente a Emma. «Sebastián me habló de ti una vez. Bueno, de tu mamá. Me dijo que había encontrado algo real. Me alegro de que finalmente su familia lo sepa también». «¿Tú sabías?», Victoria preguntó con shock. «Por supuesto», Sofía sonrió tristemente. «Sebastián y yo éramos amigos, nada más. Teníamos un acuerdo que convenía a ambos. Pero él estaba enamorado de Camila. Cualquiera con ojos podía verlo». «¿Y nunca dijiste nada?». «No era mi secreto para contar», Sofía respondió. «Pero me alegro de que finalmente la verdad salió a la luz. No todos fueron tan amables». Durante la cena, Victoria escuchó comentarios susurrados. Vio miradas de desprecio dirigidas a Camila. Cuando el presidente de otra corporación hizo un comentario audible sobre rebajarse de estándares, Victoria se puso de pie. El sonido de su copa de cristal siendo golpeada con un cuchillo resonó por el salón de gala. Todas las conversaciones se detuvieron. «Tengo un anuncio», Victoria declaró, su voz clara y autoritativa. «Muchos de ustedes han estado murmurando esta noche sobre mi familia, así que déjenme ser absolutamente clara». Emma estaba en su regazo, mirando a la multitud con ojos curiosos. Victoria la abrazó protectoramente. «Esta es Emma Mendoza Torres. Es mi nieta, la hija de mi difunto hijo Sebastián. Y esta es Camila Torres, su madre. La mujer que Sebastián amó con todo su corazón». Los murmullos comenzaron nuevamente, pero Victoria levantó la mano. «Durante años, les mentí a todos ustedes. No intencionalmente, pero les mentí. Les presenté una versión de mi hijo que no era completa. El heredero perfecto, el empresario prometedor, el novio de la hija del embajador. Pero todo eso era solo una fracción de quién era él». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Mi hijo era un hombre que prefería tacos callejeros sobre champán, que ayudaba a vecinos sin esperar reconocimiento, que eligió amor real sobre conveniencia social, y murió antes de poder vivir la vida auténtica que quería, porque yo había creado un ambiente donde sintió que tenía que elegir entre su verdad y mi aprobación». El salón estaba en silencio absoluto ahora. «No cometeré ese error nuevamente. Emma crecerá sabiendo que es amada exactamente como es. No importa si elige negocios o arte. No importa si se casa con un CEO o un maestro.
No importa si vive en una mansión o un departamento, será amada. Y si alguno de ustedes tiene problema con eso, con mi familia, con las decisiones que estoy tomando, entonces, francamente, pueden irse al diablo. El shock en el salón era palpable. Victoria Mendoza, quien siempre había sido la epítome de decoro y corrección social, acababa de decir irse al diablo en la gala más importante del año. Pero entonces pasó algo inesperado. Sofía comenzó a aplaudir. Luego otra persona se unió. Y otra. Y de repente, la mitad del salón estaba aplaudiendo. No por corrección social, sino por respeto genuino al coraje que Victoria acababa de mostrar. Por supuesto, la otra mitad del salón estaba escandalizada, susurrando furiosamente, preparándose para excluir a Victoria de su círculo social. Y Victoria descubrió que no le importaba en absoluto. Había pasado décadas siendo aceptada por personas cuya aprobación al final no significaba nada. Ahora tenía algo más valioso, una familia real. Esa noche, después de llevar a Camila y Emma a casa, Victoria estaba parada en la habitación de Sebastián. Ahora estaba diferente. Las fotos estériles de logros habían sido reemplazadas con fotos de vida real. Sebastián riendo con Camila, Sebastián en el barrio ayudando a vecinos, Sebastián con las manos en el vientre embarazado de Camila. El altar que Camila había mantenido en su departamento ahora tenía un duplicado aquí, con cartas de Emma, dibujos y flores frescas que Victoria cambiaba cada semana. En el escritorio había una carta nueva. Esta de Emma, dictada a Camila, pero con la firma garabateada de la niña. Querido papi, hoy abuela vino al parque, jugamos en columpios. Ella dice que tú amabas columpios también. Te amo. Emma. PD. Abuela es buena, creo que la querrías. Victoria sostuvo la carta contra su pecho, lágrimas cayendo libremente. Tienes razón, Emma. Susurró a la habitación vacía. La querría. Y espero que donde esté ahora, finalmente esté orgulloso de mí. El viento sopló a través de la ventana abierta, moviendo las cortinas suavemente. Victoria eligió creer que era Sebastián respondiendo, diciéndole que sí, que finalmente estaba haciendo las cosas bien. Un año después del día en el cementerio, cuando Victoria conoció a Camila y Emma, estaban todos reunidos nuevamente frente a la tumba de Sebastián. Pero esta vez era diferente. Esta vez había más personas. Don Chuy y otros vecinos del barrio, la señora García, el estudiante de ingeniería que Sebastián había ayudado, familias que habían sido beneficiadas por la fundación. Y había una placa nueva junto a la lápida de mármol negro. Esta no era glamorosa u ostentosa. Era simple, humilde, pero honesta. Sebastián Mendoza. Amado hijo, padre, novio, amigo, vecino, héroe silencioso. Vivió 2 vidas, una para el mundo, otra para su corazón. En su muerte, esas vidas finalmente se unieron. Su legado no está en dinero sino en las vidas que tocó, el amor que compartió y la hija perfecta que dejó atrás. Emma, ahora de 3 años y medio, colocó flores en la tumba como hacía cada domingo. Pero esta vez, Victoria y Camila lo hicieron junto a ella, sus manos entrelazadas. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre y que ahora habían encontrado una familia en medio del dolor. ¿Papi orgulloso nosotros?, Emma preguntó, mirando entre Victoria y Camila. Ambas mujeres se arrodillaron junto a ella, abrazándola entre ellas. Sí, mi amor, Victoria respondió, su voz llena de convicción. Tu papi está muy orgulloso, de ti, de tu mamá, y espero que también un poco de mí. ¿Tú triste todavía, abuela?, Emma preguntó con la inocencia brutal de los niños pequeños. Victoria consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Estaba triste? Sí, siempre estaría triste de que Sebastián se había ido. Pero también... Estoy feliz también, Victoria respondió honestamente. Triste porque extraño a tu papi. Feliz porque te tengo a ti. Feliz porque conocí a tu mami. Feliz porque finalmente entiendo quién era realmente mi hijo. Emma sonrió, satisfecha con la respuesta. Yo también feliz triste. Es ok 2 cosas mismo tiempo. Camila se rió a través de las lágrimas. Sí, mi amor. Es completamente ok sentir 2 cosas al mismo tiempo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados, Victoria pensó en todo lo que había cambiado en un año. Había perdido su posición en algunos círculos sociales, pero había ganado una familia.
Había perdido la ilusión de control perfecta sobre su legado, pero había ganado conexión genuina con el legado real de su hijo. La fundación que había establecido en nombre de Sebastián ahora ayudaba a cientos de familias. Camila había resultado ser una líder natural. Su comprensión de las luchas reales de las personas guiando la fundación hacia un impacto significativo. Y Emma estaba creciendo rodeada de amor de ambos mundos. El privilegio de recursos, pero también el valor de la humildad y el trabajo duro. Victoria había cambiado también. Ya no era la CEO fría y distante que valoraba resultados sobre relaciones. Ahora hacía espacio para vida real. Cenaba con Camila y Emma al menos 3 veces por semana. Había aprendido a cocinar. Mal, pero con amor. Pasaba domingos en el parque en lugar de en reuniones de negocios. Había descubierto que el mundo no colapsaba cuando priorizaba familia sobre trabajo. ¿Lista para ir?, Camila preguntó gentilmente cuando Emma comenzó a bostezar. Casi, Victoria respondió. Sacó algo de su bolso, una carta que había escrito esa mañana. ¿Otra carta para Sebastián? Camila sonrió. Victoria había comenzado la tradición de escribir cartas a su hijo, contándole sobre Emma, sobre los cambios en su vida, sobre las lecciones que estaba aprendiendo. Esta es diferente, Victoria dijo. Esta es la última. La colocó cuidadosamente junto a la lápida, no enterrándola, sino dejándola donde pudiera ser vista. Camila se acercó a leer. Hijo mío, 1 año ha pasado desde que conocí a tu hija. 1 año desde que mi mundo cambió completamente. Y quiero que sepas que finalmente lo entiendo. Entiendo por qué elegiste a Camila. No solo porque es hermosa o amable o trabajadora, aunque es todas esas cosas, sino porque ella te veía, el tú real, no el heredero Mendoza, solo Sebastián, y en sus ojos encontraste la libertad de ser quien realmente eras. Entiendo por qué ocultaste tu felicidad de mí, no porque pensaras que no me importaba, sino porque sabías que me importaba demasiado de la manera equivocada, que mi amor venía con expectativas que no podías cumplir sin traicionarte a ti mismo. Y entiendo ahora qué tipo de padre habrías sido. Lo veo en Emma, en su alegría, su bondad, su capacidad de ver belleza en cosas simples. Eso vino de ti, a través de Camila, quien te amó lo suficiente como para transmitir tus valores a tu hija. Has estado enseñándome lecciones incluso en la muerte. A través de Emma, aprendo a sobrevivir en el momento. A través de Camila, aprendo sobre fuerza real. Y a través de ambas, aprendo sobre el tipo de amor que no controla sino que libera. Ya no te escribiré más cartas, no porque no te extrañe o porque no te ame, sino porque finalmente estoy lista para vivir en lugar de llorar, para honrarte a través de acciones, no solo palabras, para ser la abuela que Emma merece y la suegra que Camila merece. Tu legado no está en los edificios con nuestro nombre o en las acciones de la empresa. Está en las familias que ayudaste secretamente, en los vecinos que recuerdan tu bondad, en la fundación que continúa tu trabajo, y más importante, en Emma, quien lleva tu mejor versión adelante. Gracias por darme una segunda oportunidad que no merecía. Gracias por Emma. Gracias por Camila. Y gracias por enseñarme, incluso después de tu muerte, que el amor real no puede ser contenido, controlado o conformado a expectativas. Solo puede ser honrado siendo vivido libremente. Descansa en paz, hijo mío. Nosotras estaremos bien, más que bien. Seremos felices. Y cada día de esa felicidad será un testimonio a quien fuiste y lo que nos enseñaste. Con todo mi amor, tu madre. Finalmente haciendo las cosas bien. Camila tenía lágrimas corriendo por su rostro cuando terminó de leer. Es perfecta, como debió ser desde el principio, Victoria respondió. Emma las llamó desde unos metros de distancia, donde había descubierto una mariposa. Victoria y Camila caminaron hacia ella, tomándose las manos en el camino. La mariposa aterrizó brevemente en la mano extendida de Emma antes de volar hacia el cielo del atardecer. Mira, papi dice hola. Emma declaró con esa convicción infantil que ve magia donde los adultos solo ven coincidencia. Victoria y Camila intercambiaron una mirada. Ninguna tenía el corazón para corregirla. Y tal vez, solo tal vez, Emma tenía razón. Tal vez Sebastián había encontrado una manera de hacerles saber que las estaba observando,
que estaba orgulloso, que finalmente estaba en paz. Mientras caminaban hacia el auto, Emma entre ellas sosteniendo ambas manos, Victoria miró hacia atrás una última vez. La lápida de mármol negro brillaba en la luz del atardecer, rodeada de flores de dos mundos diferentes que ahora habían aprendido a crecer juntas. Y por primera vez en 3 años, Victoria sintió que podía soltar la culpa que había estado cargando. No todo, nunca todo, pero lo suficiente para seguir adelante, lo suficiente para vivir, lo suficiente para amar sin expectativas, sin control, sin miedo, lo suficiente para honrar a su hijo no llorando para siempre quién había sido, sino celebrando lo que había dejado atrás. Una hija perfecta, una mujer extraordinaria y una madre finalmente transformada. El cementerio quedó en silencio nuevamente, excepto por el sonido del viento moviendo las flores en la tumba de Sebastián Mendoza. Flores caras y flores humildes, lado a lado, igualmente hermosas, igualmente valiosas, exactamente como debería ser. 5 años después, el auditorio principal de la Universidad Nacional estaba lleno hasta el último asiento. En el escenario, una niña de 8 años con cabello rubio en rizos y ojos verdes esmeralda estaba parada frente al micrófono, sin miedo visible a pesar de la multitud de más de 500 personas. Emma Mendoza Torres había sido invitada a hablar en la ceremonia anual de la Fundación Sebastián Mendoza, que en 5 años había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de caridad más efectivas del país, ayudando a más de 10.000 familias anualmente. En la primera fila estaban Victoria y Camila, sentadas lado a lado como habían estado durante los últimos 5 años. Victoria ahora tenía 57 años, con más canas que antes, pero con una suavidad en sus ojos que no había tenido cuando era más joven. Camila, ahora de 28, había florecido en su rol como directora de la fundación, su confianza natural inspirando a cientos de empleados y voluntarios. Hola, Emma comenzó con su voz clara. Mi nombre es Emma, y mi papi murió antes de que yo naciera. Pero hoy quiero contarles algo importante. Mi papi no está muerto. Un murmullo recorrió la audiencia. Victoria y Camila se miraron, sin saber qué iba a decir Emma. Esto no había estado en el discurso que habían practicado. Mi papi vive en cada familia que la fundación ayuda. Emma continuó con esa sabiduría imposible que a veces tienen los niños. Vive en cada mamá que puede comprar medicinas para sus hijos. En cada niño que puede ir a la universidad. En cada abuela que no tiene que elegir entre comida o renta. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Victoria. Mi abuela me dice que mi papi era amable. Mi mami me dice que era valiente. Yo creo que era las dos cosas. Porque ser amable cuando eres rico es fácil. Pero ser amable cuando nadie está mirando, cuando no hay cámaras o aplausos, eso es valentía. Emma señaló hacia Victoria y Camila. Mi mami me enseñó que el amor es más importante que el dinero. Mi abuela me enseñó que el dinero puede hacer cosas buenas si lo usas con amor. Juntas me enseñaron que mi papi tenía razón. La familia no es solo sangre. Es elegir amar a alguien cada día. La audiencia estaba completamente silenciosa, colgando de cada palabra de esta niña extraordinaria. Cuando voy al cementerio cada domingo, no lloro. Bueno, a veces un poquito, pero principalmente sonrío, porque veo las flores que mi abuela trae, las caras que mi mami comparte, y sé que mi papi nos dejó el mejor regalo, nos dejó la una a la otra. Emma terminó su discurso con una declaración que haría que el video se volviera viral con más de 20 millones de vistas en las siguientes semanas. Mi maestro preguntó ayer qué quiero ser cuando crezca. Algunos niños dijeron doctor o astronauta. Yo dije, quiero ser como mi papi. Alguien que ama sin miedo. Alguien que ayuda sin esperar nada. Alguien que hace que 2 mundos diferentes se conviertan en uno solo. Y cuando muera, espero que la gente no llore mucho. Espero que sonrían y digan, ella amó bien, como su papi. La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Personas lloraban abiertamente. Periodistas capturaban cada momento. Y en la primera fila, Victoria y Camila se abrazaban, llorando de orgullo por esta niña que había tomado el legado de su padre y lo había convertido en algo incluso más hermoso. Esa noche, las 3 visitaron el cementerio como siempre hacían los domingos. La tumba de Sebastián ahora estaba permanentemente adornada con flores frescas. No solo de ellas,
sino de docenas de familias que dejaban flores en agradecimiento al hombre que había cambiado sus vidas sin siquiera saber sus nombres. Emma colocó una medalla que había recibido ese día en la escuela por un ensayo sobre héroes cotidianos. La había dedicado a Sebastián. «Papi», Emma dijo, hablándole a la lápida como había hecho toda su vida. «Hoy di mi discurso. Creo que te habría gustado». Mami y abuela lloraron mucho, pero eran lágrimas felices. Victoria y Camila se arrodillaron junto a ella, cada una poniendo una mano en los pequeños hombros de Emma. «Tu hija te habría hecho tan orgulloso», Victoria dijo, su voz llena de emoción. «Es todo lo mejor de ti, sin ninguno de los errores que cometimos. Ella es la prueba», Camila agregó, «de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en algo nuevo, algo mejor». Emma las miró a ambas con esos ojos verdes que eran tan familiares. «¿Ustedes felices?». Era la pregunta que había hecho docenas de veces durante los años, siempre buscando asegurarse de que las dos mujeres más importantes en su vida estaban bien. Victoria y Camila intercambiaron una mirada, esa comunicación silenciosa que habían desarrollado durante años de criar juntas a Emma. Sí, ambas respondieron al unísono, y era verdad. Nunca dejarían de extrañar a Sebastián. El dolor nunca desaparecería completamente, pero habían encontrado algo precioso en medio de esa pérdida. Una familia que nunca habría existido si no hubiera sido por la tragedia. Una familia construida no en sangre o matrimonio, sino en elección diaria de amarse unas a otras a pesar del dolor, a pesar de las diferencias, a pesar de todo. Mientras el sol se ponía detrás de ellas, pintando el cielo en colores de fuego y oro, Emma tomó las manos de Victoria y Camila. «Vamos a casa», dijo con esa autoridad suave que solo los niños amados profundamente poseen. Y las tres caminaron juntas hacia el auto, dejando atrás la tumba de mármol negro, pero llevando con ellas el amor que nunca moriría. El amor que había sobrevivido a la muerte, superado prejuicios, atravesado mundos diferentes. El amor que, al final, había transformado a todas. En la tumba de Sebastián, el viento sopló suavemente, moviendo las flores en una danza silenciosa. Y si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, podrían haber jurado escuchar, llevado en el viento, el sonido de una risa. La risa de un joven que finalmente estaba en paz, sabiendo que había dejado el mejor legado posible. Amor que continuaba multiplicándose, generación tras generación. Porque eso es lo que hace el amor real. No termina, se transforma, se expande, se convierte en algo más grande que cualquier persona individual. Se convierte en legado. Y el legado de Sebastián Mendoza, el hombre que vivió dos vidas y cuya muerte las unió, continuaría viviendo en cada vida tocada por su hija, su novia y su madre, finalmente transformada, para siempre.